cargo de a cargo de la magíster Erika Benavides. Magíster, ¿se encuentra en sala? Buenas noches, Pío. Sí, acá estoy. Perfecto. Bien, entonces podemos empezar con la clase de hoy. Cualquier consulta, duda que puedan tener, lo pueden realizar al finalizar de la clase. Bien, recuerden que esta clase está siendo grabada. Por favor, les pedimos mutear los micrófonos y así no pueda filtrarse ningún ruido y poder escuchar la clase completamente. Muchas gracias. Adelante. Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta sesión de aprendizaje en cuanto al tema de primeros auxilios. Les pido mil disculpas, no voy a poder aperturar la cámara por la señal y a veces me da acceso de tos y estoy en un proceso de amígdalas, pero nada de cuidado. Entonces, si ya las clases están siendo grabadas, el PPT se les dará al finalizar la sesión a quien se certifique, y estamos con un tema bastante controversial como es los primeros auxilios. Voy a comenzar entonces pantallando el PPT. Después, cuando termine, ya pueden, o de repente pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, yo se las resuelvo. Creo que ahí lo ven, es suficiente. Listo. Voy a sacar el chat web un ratito para que tampoco interrumpan los sonidos del WhatsApp web. Ya, listo. Listo, estamos entonces. Vamos por el concepto que siempre no está de más, ¿qué son los primeros auxilios? Pues es un conjunto de actuaciones y técnicas que todos nosotros deberíamos saber, ¿no? Lamentablemente no todos lo saben, solamente cae la responsabilidad en los profesionales de salud, pero está mal ello porque en realidad toda la población debería saber estas técnicas y estas actuaciones. Hace 2 semanas, nomás en los medios televisivos sacaron la noticia de que había fallecido una niña en un plantel escolar porque había consumido benzodiazepinas, ¿no? Y nadie pudo hacer nada, menos los profesores que supuestamente deberían estar capacitados para poder afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Sin embargo, solamente a la enfermera le dejan el papel, ¿no? Deberíamos también aprovechar esta situación, ¿no? Porque también ya se aprobó la ley de la enfermera escolar, ¿no? Entonces ya tenemos más campo de trabajo para poder nosotros participar, ¿no? Pero bueno, vamos a abocarnos a esto. Esto pues permite que de alguna manera atiendas inmediatamente a la persona que está afectada. La mayoría de accidentes, no digo todos, la mayoría de accidentes ocurren en nuestro domicilio, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra casa, ¿no? Y a veces tampoco sabemos hacer, ¿no? En esta oportunidad, pues, hasta que llegue la asistencia médica posible o profesional, o hasta que llegue la ambulancia que se va a llevar al lesionado, tenemos que hacer algo, ¿no? ¿Con el fin de qué? De que no empeore y que también que no tenga tantas secuelas, ¿no? Entonces, ¿qué es un accidente? Es una pérdida del equilibrio funcional del organismo que puede suceder pues en cualquier circunstancia donde estés. En el trabajo, en el hogar, en el juego, en el ocio,
conduciendo vehículos, conduciendo motos, conduciendo mototaxis, caminando, durmiendo en tu domicilio, haciendo tus ocupaciones, etc. Pero el accidente de trabajo sí que implica, obviamente, el nosocomio, el lugar donde estés laborando, tiene toda la responsabilidad de hacerse legalmente cargo de ti, ¿no? Toda lesión pues corporal eh, que sufre el trabajador como consecuencia del trabajo que ejecuta, ¿no? Los riesgos laborales son varios, ¿no? Aunque pues la empresa facilita de repente todos los medios al trabajador para que disminuyan estos riesgos, pues el trabajador también es responsable y tiene que ser capaz de velar por la seguridad que tiene, ¿no? Los riesgos más comunes son caídas, choques, golpes, proyecciones, atrapamientos y sobreesfuerzos también, ¿no? A veces de repente creemos que podemos cargar, como en la figura que está a la derecha, parte superior, cierta cantidad de repente de cajas, de artículos, y creemos de repente en una capacidad que sobrepasa nuestros límites y sucede que nos caemos, ¿no? Igualmente, todos los dibujos acá, el ascensor, ¿no? Y todo ello. En cuanto a las lesiones más frecuentes que se producen en los diferentes individuos, está cuerpos extraños en el ojo, ¿no? Contusiones, heridas, hemorragias, quemaduras, fracturas, luxaciones y pues pérdida de la conciencia, ¿no? Que ya implica alguna patología de repente esta pérdida de la conciencia. Entonces, acá vamos nosotros, ¿no? Los primeros auxilios es la asistencia inicial que se da al afectado o al accidentado, a quien sufre una enfermedad repentina de repente, ¿no? Y nuestros conocimientos mínimos tendrían que ser imprescindibles para ayudarla y prestarle ayuda, ¿no? Para de esta manera, pues, realizar una labor auxiliar a la víctima hasta que lleguen los servicios de emergencia. Tendremos, pues, que salvarle la vida, evitarle las lesiones y alteraciones, porque posteriormente puede tener muchas secuelas si es que se demora mucho la ambulancia en acercarse a tu domicilio, y ahí el problema, ¿no? Mientras tanto, tú tendrías que actuar para no agravar el daño inicial. La ambulancia se encuentra en camino, no sabes qué tiempo se va a demorar hasta llegar a tu domicilio, y tampoco sabes el tiempo que va a demorar ese paciente o tu familiar en la sala de emergencia. Porque las salas de emergencia no son, no son fáciles porque hay demasiada población dentro de ellas, ¿no? Siempre es así, son las emergencias, ¿no? Entonces, tendríamos que saber qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se debe hacer. ¿No? Ya le dije que en los primeros auxilios que tú brindas es una asistencia inmediata al accidentado, al enfermo repentinamente, ¿no? Abarca también el tratamiento de lesiones de poca importancia o de repente también muy graves, y resolver o la resolución de un caso que está en relación directa con la aplicación in situ de la primera asistencia. De repente conocen esta cadena de supervivencia que siempre las unidades de emergencia y los emergencistas, como la que habla, la tienen eh, ya muy sabida, ¿no? Pues esta se trata de reconocer una situación de emergencia, de evaluar la gravedad de la misma y dar el soporte inicial adecuado. Está encaminado a lesiones graves que a veces pues se ruedan de las escaleras, se fracturan algún miembro, ¿no? Y de esta manera pues mantener la vida hasta la llegada de personal sanitario cualificado, ¿no? Y
lesiones de repente de menos importancia para evitar complicaciones en el camino. Los principios básicos de la actuación del socorrista. Mantener la serenidad, pero actuar con rapidez, ¿no? Porque si entramos en pánico, no vamos a poder resolver nada. Asegurarse de que no existen más peligros alrededor. De repente, producto de su caída, hay algún mueble que está roto y pues se precipita encima y agrava la situación, ¿no? Fíjense su alrededor, evalúen su escena para ver si no existen más peligros que puedan agravar esa situación. Examinar detenidamente al accidentado, ¿no? Y eso se llama evaluación primaria y secundaria. Cuidar al máximo el manejo del accidentado, no moverlo hasta que se estabilice. Empezar por lo más urgente, tranquilizarlo al accidentado, mantenerlo caliente si es posible, ¿no? Si estamos en un lugar pues que no amerita como Tarapoto o algún sitio de la selva, de repente no amerita ello, pero en situaciones de otras provincias sí. Ponerlo en una postura lateral de seguridad cuando sea necesario, si está inconsciente. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pongo boca arriba? Porque de repente pueda tener algún alimento que haya consumido en ese poco tiempo y de repente se pueda atragantar o de repente con su mismo vómito se puede aspirar. Entonces, por eso es que tengo que ponerlo o lateralizar, ¿ya? Procurar la atención médica lo antes posible, que si alguien está atendiendo a ese herido, a ese desmayado o alguien, que otra persona pues llame a las unidades de emergencia para que puedan venir a socorrerlo, ¿no? No dejar a curiosos e intervencionistas que no faltan por ahí asomarse porque le quitan, de verdad que le quitan oxígeno. No darle de comer ni beber nada. Eso, por favor, en rojo, sobre todo de beber. Tenemos la costumbre de que cuando alguien se desmaya o sufre alguna parada cardiorrespiratoria, le damos agua. Y eso está recontra prohibido, ¿ya? No podemos tampoco medicarlo porque no sabemos qué cosa tiene, a menos que haya un diagnóstico ya de fondo, de repente como alguna convulsión producto de epilepsia, y no abandonar el herido. La asistencia a los accidentados, cuando se debe realizar una atención, pues hay que tomar precauciones, ¿no? Y la regla universal está el lavado de manos. Peor aún que la pandemia nos enseñó esto a golpes, ¿no? Claro, los de salud siempre estamos lavándonos las manos siempre, ¿no? Pero no toda la población actúa igual que nosotros, ¿no? Si es posible, y yo diría que sea así, protegerte las manos con guantes, ¿no? O de repente con alguna bolsa de plástico si no tienes guantes en ese momento. Utilizarla en un material desechable, si es posible, previamente esterilizado, si no, desechable. Prevenir las infecciones, de repente, por virus de la hepatitis B, C, que son bastante contagiosos. Entonces tengan en cuenta si hay alguna pérdida sanguínea o si tú tienes alguna herida abierta, ¿no? No está de más. Sé que la posibilidad o el porcentaje de adquirir al menos VIH por ese medio es muy poco probable, ¿no? Del 1 al 3%, pero igual más vale prevenir que lamentar. Las medidas de prevención varias, utilizar pues material desechable, como te lo dije, de un solo uso, no podemos mezclarlo o utilizarlo nuevamente, no compartir el material de curación entre dos accidentados, porque podría llevar una patología a otro, y evitar el contacto directo con la sangre del accidentado, ¿no? Porque es un fluido y puede yo perjudicarte, ¿no? Por eso te digo, ponte los guantes o de repente alguna bolsa en tus manos. Ante una actuación general, o sea, ante una situación de emergencia, está las siglas o el acrónimo PAS, que dice proteger, avisar y socorrer, ¿no? Proteger al accidentado, a uno mismo y a los demás, ¿no? Avisar a los servicios de atención sanitaria, a los servicios de emergencia,
y socorrer al accidentado o herido. Aquí está algún escenario que cada vez, sinceramente, los motociclistas han aumentado bastante acá en Lima metropolitana y el escenario ya se ha vuelto diferente. De repente en la selva tienen más precaución, ¿no? Pero acá motociclista hace lo que quiere, de verdad, y hay muchísimo casuística de muerte. Entonces, este PAS que les dije, ¿no? En cuanto a proteger, ¿no? Después de cada accidente, puede todavía persistir el peligro que lo originó. Por eso es que tienes que evaluar la escena alrededor, ¿no? A ver si no hay nada desprendido, de repente un cordón suelto, algo por ahí, evalúa tu escena. Necesitamos hacer seguro el lugar, tanto para el accidentado como para nosotros mismos. Si hubiera algún peligro, debes alejarlo de ti y del accidentado. Y de no ser posible, alejar al accidentado del peligro, ¿no? En cuanto a avisar, dar aviso a los sistemas de emergencia, tenemos diversos números de repente de atención de ambulancias de emergencias para que vayan a nuestro domicilio. También podríamos utilizar el serenazgo, la policía, dependiendo pues de dónde estás o de la funcionalidad de ellos en cuanto a prestar ayuda, ¿no? Y en cuanto los llamemos, tenemos pues que informar la dirección exacta, ¿no? No divagar en la dirección, saber la dirección exacta y brindarla, dar referencias para localizar el lugar, ¿no? Cerca a la avenida tal, a la calle tal o al local tal, el número de personas accidentadas que existen en ese momento, el tipo de víctimas y lesiones que tienes, ¿no? Peligros que pueden empeorar la situación, también decirlos, y comprobar, ¿no? No colgar el teléfono sin estar seguros que el mensaje se ha recibido, ¿no? Porque eh, como son centrales telefónicas, a veces hay un poco de, de dificultad para que ellos escuchen o que llegue el mensaje. Y hacer que la persona que ha recibido el mensaje lo repita. Señor, ¿usted me entendió? Señorita, ¿me ha entendido lo que le dije? ¿Algo tengo que repetir? Perdón. Y entonces con socorrer tenemos que mantener la calma y tranquilizar a la víctima si es que está consciente. Ya viene la ayuda por ti. Mientras tanto vamos a resolver un poco para estabilizarte, ¿no? No moverlo al accidentado, puede tener un hueso roto, y puede ser peor el escenario para él. La exploración primaria de los signos vitales, ¿no? Supongo que todos ustedes, las presentes como personal de salud que son, tienen todo sus material, sus dispositivos a la mano, ¿no? Y la exploración secundaria de los signos. En cuanto a la evaluación primaria, ¿qué tengo que reconocer acá, ¿no? Se supone que debo reconocer situaciones que suponen un peligro vital. No es igual estar en la calle, no es igual estar en el campo, no es igual estar en una vía, una avenida bastante infectada de carros, no es igual estar dentro de domicilio. Entonces, tienes que evaluar la escena, ¿no? Tienes primero que comprobar la conciencia del afectado, ¿no? Avisándole, de repente si sabe su nombre, si no sabe su nombre, o señor, ¿no? Señorita, señora, tocándole el rostro, usted me escucha, ¿no? Tienes que comprobar y que si él te contesta o algo, bueno, ya te da un escenario diferente, ¿no? Pero si no contestara y a tu evaluación no tiene ningún signo vital, he ahí el problema, ¿no? Compruebas entonces la respiración, es muy fácil, ¿no? Compruebas el pulso carotidio en esta oportunidad, no el pulso braquial, porque, ¿por qué no el pulso braquial? Porque en una situación de emergencia, de un accidente, el pulso braquial se vuelve débil,
¿no? Y la mejor manera de tomar el pulso en ellos es el pulso carotidio, como está en esta imagen de acá en la número 1, ¿no? Entonces, acá también está viéndolo poner, le agarra la mandíbula, ¿no? O el mentón, ¿no? Y le hace una extensión, ¿no? Y pues también buscar posibles hemorragias. A veces, lamentablemente, las hemorragias no son visibles, ¿no? Son internas. Pero después de unos minutos, esas hemorragias internas se vuelven como en un hematoma, ¿no? Como un moretón, ¿no? Un hematoma se vuelve cuando está la hemorragia. Tendríamos pues entonces que verificar dentro de lo posible, porque tampoco no vamos a poder mover mucho al paciente hasta que llegue la unidad de emergencia. Entonces, dentro de lo posible, verificar si hay algún hematoma en el vientre o según cómo esté el paciente colocado, ¿no? Si está lateralizado, de repente podría mirar la espalda, ¿no? En cuanto a la exploración misma de la víctima, ¿qué se tiene que explorar? Pues las constantes vitales, ¿no? La conciencia es respuesta a los estímulos. Si es que no te puede responder, puedes de repente poder pellizcarle la tetilla, ¿no? En el hombre, ¿no? O la mama de la mujer. La respiración, si hay movimientos torácicos presentes que te van a dar luces para que evidencies si es que verdaderamente está respirando, porque de repente si te acercas puede tener una respiración muy tenue. Y la mejor manera es ver los movimientos torácicos, ¿no? Y el pulso, y si hay pulso carotídeo, ¿no? Que es el más lleno y el que te va a dar mejor evidencia si algo está pasando, ¿no? Siempre por este orden. Espérense, acá alguien por aquí, voy a mutear, ya, listo. Justamente la exploración de la conciencia, ¿no? Preguntarle qué le pasa, me oye, me escucha, se encuentra bien, ¿no? Si la víctima contesta, enhorabuena. Si no te contesta, ay. Si contesta, el paciente pues mantiene las constantes vitales, ¿no? Hay conciencia, hay respiración y hay pulso. Y si no contesta, ya tendrías que pellizcarlo en la axila o de repente en el trapecio, observando pues sus reacciones, ¿no? De repente algún gemido, apertura de los ojos, movimiento de la cabeza. Y si no existe reacción, pues el paciente está inconsciente, ¿no? Justamente ahí está, ¿no? El paciente de repente lo tenemos así, en esta posición prona, ¿no? De cúbito ventral. Está con la cabeza lateralizada. Si no lo estuviera, podríamos ponerlo, ¿no? Para que no se aspire. Entonces, la respuesta verbal no habla, los sonidos son incomprensibles de repente, el lenguaje es confuso, no llega a vocalizar palabras, la apertura ocular no abre los ojos, lo hace solo al dolor o al hablarle, o los abre espontáneamente, ¿no? En cuanto a la respuesta motora, no hay movimientos de flexión o extensión anormal también, y hay movimientos que son orientados y obedecen de repente a las órdenes que tú le das, ¿no? Hay diferentes escenarios. Tendríamos que tener en cuenta y presentes la escala de Glasgow, ¿no? Si la apertura de los ojos funciona, es espontánea y está cada constante con su valoración respectiva para que tú puedas sacar si es que tiene una escala de Glasgow mala, mediana o grave, ¿no? El mínimo de puntos es 3 y el máximo de puntos es 15, que 15 ya te arrojaría que la persona está consciente, ¿no? No olvidemos el reflejo pupilar, ¿no? Las pupilas nos dan aviso bastante de lo que está ocurriendo, ¿no? Normalmente, pues las pupilas se contraen al estímulo de la luz, ¿no? Y si ambas pupilas están más grandes de lo normal, o sea, dilatadas, hay una lesión o enfermedad
que puede indicar un choque, ¿no? Un choque hemorrágico severo, agotamiento por calor o drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre tenga a la mano en tu cartera una linterna. Si ambas pupilas están más pequeñas de lo normal, ya puntitos contraídas, ¿no? La causa podría ser una insolación o el uso de drogas tales como los narcóticos. Y si las pupilas no son de igual tamaño, una está más chica que la otra, se podría sospechar de un traumatismo ya craneal, que eso ya es un poco más grave, ¿no? O de repente alguna parálisis. Ya el escenario se vuelve más eh, grave, ¿no? Y la forma de explorar este reflejo pupilar, ¿no? Si posees una linterna, por eso te decía, mejor llevar una linterna contigo para poder, en cualquier momento se pueden presentar estos accidentes, ¿no? Alumbras, ¿no? Con la luz el ojo y observas cómo la pupila se contrae. Y si no posees el elemento productor de luz, o sea, si no tienes la linterna, abra intempestivamente el párpado superior y observe la misma reacción. Aunque ahora tenemos la facilidad de tener el celular a la mano y también estos también tienen linternas todos, y pues ahí podríamos de repente comprobar lo que les estoy diciendo, ¿no? En cuanto a ver, oír y sentir, tendríamos que tener los sentidos bastante abiertos, ¿no? Ver los movimientos torácicos a la vez que siento, hago las tres cosas, ¿no? Lateralizo la cabeza a la vez que siento la respiración, con los ojos los dirijo al abdomen para ver si hay respiración, ¿no? Y sentir el aliento pues en la mejilla y los movimientos torácicos, ¿no? En cuanto al procedimiento para controlar la respiración, ¿no? Para contar esos movimientos respiratorios, la inspiración y la expiración, ¿no? Debemos colocar pues al lesionado en la posición más cómoda y posible para ellos y viendo también qué cosa ha pasado, ¿no? Acostados, en caso de que haya vómito, tendríamos pues que lateralizarle la cabeza, ¿no? Aflojarle las prendas de vestir, ¿no? Para mí lo más importante, sinceramente, yo las corto. Si me dicen lo que yo hago como emergencista, yo corto las prendas, ¿no? Es bastante fastidioso atender a un lesionado, al menos en la parte superior, corto las prendas, ¿no? Entonces tendríamos que observar el tórax y el abdomen, ¿no? Si es que está la respiración presente, ¿no? Y ponerle de repente la mano en el abdomen y ver cómo, sentir cómo se mueve, ¿no? Ver y sentir. Ahí está el ritmo de la respiración. Cuenten las respiraciones por el lapso de 1 minuto utilizando un reloj con segundero y anotas la cifra para verificar los cambios que se podrían dar de repente en 5 minutos, en 10 minutos, evaluando hasta que llegue, perdón, la ayuda necesaria. Voy a tomar agüita, por favor. Hay cifras normales de de la respiración o la ventilación, como prefieran llamarla. Bueno, esto también pauta según el ejercicio, el sexo, si hubiera la hemorragia o la edad, ¿no? El ejercicio, pues, la actividad muscular produce un aumento temporal de esta frecuencia. El sexo en la mujer, la respiración tiende a ser más rápida que en el hombre. En cuanto a la hemorragia, pues aumenta la frecuencia respiratoria si tuviera una hemorragia en el accidentado. La edad, a medida que aumenta, la frecuencia respiratoria tiende a disminuir. Las cifras normales, para tenerlas en cuenta y acordarnos, son pues en niños de meses, 30 respiraciones por minuto, niños hasta de 6 años, 26 respiraciones por minuto, adultos de 12 a 15 y ancianos menos de 12 respiraciones por minuto.
La exploración del funcionamiento cardíaco. Como dije, todos los demás pulsos van a verse afectados y casi imperceptibles. La mejor manera de explorar el funcionamiento cardíaco es mediante la arteria carótida, que la tenemos en el cuello, ¿no? Hay algunas personas que la tienen más gruesa que otras, ¿no? Pero es bastante visible. En los recién nacidos y las personas obesas, en la arteria humeral, ¿ya? Y debemos observar si el pulso es rítmico, regular y su frecuencia, no solamente si lo tiene, ¿no? Porque hay pulsos y pulsos. Entonces, todo eso tienes que anotar para ver los cambios. El pulso, pues, es la expansión rítmica de una arteria producida por el paso de la sangre bombeada por el corazón, ¿no? Se controla, pues, para determinar el buen o el mal funcionamiento del corazón y sufre modificaciones cuando el volumen de la sangre bombeada por el corazón disminuye o cuando hay cambios de repente en la elasticidad de las arterias. Entonces, tomar el pulso, pues, es un método rápido y sencillo para todos y el personal de salud lo sabe hacer, ¿no? Las cifras normales están fluctuando en lactantes de 130 a 140 pulsaciones por minuto, niños de 80 a 100, adultos de 72 a 80 y ancianos 60 o menos. Ya los puntos varios para poder tomar la presión en todo nuestro organismo, ya para tenerlo en cuenta con de repente accidentados más leves, ¿no? O de repente cualquier rutina de tomar el pulso, ¿no? Acá están los diferentes pulsos que se pueden tomar en cualquier arteria superficial, ¿no? Son pues en la 100, que es el temporal, en el cuello, que es el que le mencioné, el carotidio, en el hueco clavicular, subclavia, en la parte interna del brazo, el humeral, en la muñeca, el radial, en la parte interna del pliegue del codo, cubital, en la ingle femoral y en el dorso del pie, pedio, y en la tetilla izquierda de bebés, ¿no? Apical. Las recomendaciones varias, ¿no? Tendríamos que palpar la arteria con los dos dedos, índice y medio. ¿Por qué no con el dedo pulgar? Porque el dedo pulgar tiene su propio pulso y al usarlo puede combinarse. Entonces, con la arteria con los dos dedos, índice y medio. No podemos palpar, ahí está, con el dedo pulgar porque el pulso de ese dedo es más perceptible y confunde. No ejercer presión excesiva porque no se percibe adecuadamente. Controlar el pulso en un minuto en un reloj con segundero y registrar las cifras para verificar los cambios que pudieran presentarse adelante, ¿no? El pulso carotidio, en primeros auxilios, se toma este pulso pues porque es el más fácil de localizar y por ser también el que pulsa con más intensidad, ¿no? La arteria de nosotros, la arteria carótida, se encuentra pues ahí en ese lugar, en el lado del cuello, al lado y al lado de la tráquea. Para localizarlo se hace lo siguiente. Podremos en el varón localizar la nuez, deslizar los dedos hacia el lado de la tráquea, presionar ligeramente para sentir el pulso y contarlo por minuto y ver la intensidad del pulso, cómo se comporta ese pulso. Ya con el pulso radial, ¿no? Este pulso ya es de mejor acceso, pero a veces en casos de accidentes no es perceptible. Palpar la arteria radial también con los dos dedos que te he mencionado, ¿no? Que está en la muñeca la arteria radial, inmediatamente por encima de la base del dedo pulgar, ¿no? Ahí estás viendo la parte del dedo pulgar y estás viendo dónde ha puesto esos dos dedos, ¿no? Colocar los dedos índice y medio haciendo ligera presión sobre la arteria y contarlo en... El pulso apical se denomina así, pues, al pulso que se toma directamente en la punta del corazón, ¿no? Y este tipo de pulso se toma preferentemente en niños pequeños, o sea, en bebés. Tendríamos que colocar los dedos sobre la tetilla izquierda, presionar ligeramente para sentir el pulso y también contarlo. Ya luego esta exploración secundaria de la víctima, ¿no?
¿Qué se tiene que explorar? La cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen y las extremidades. ¿Y qué se tiene que buscar ahí? Puntos dolorosos, heridas y contusiones, deformaciones y sensibilidad o movilidad afectada. La evaluación secundaria para localizar lesiones, en la cabeza, por ejemplo, tendríamos que buscar heridas, en la cara, en el cuello, en el cuero cabelludo, fracturas de repente, lesiones oculares, en el cuello buscar deformaciones y bultos, en el tórax valorar si existe alguna dificultad respiratoria, heridas, hemorragias, en el abdomen si es que la pared está o no depresible, suponer hemorragias internas y heridas, y en las extremidades buscar posibles fracturas, esguinces, luxaciones, etc. En cuanto entonces a la actuación de emergencia en caso de accidente, tengo que proteger el PAS que les hice, ver en un comienzo, proteger, avisar y socorrer, reconociendo los signos vitales, ¿no? De evaluar la conciencia, la respiración y el pulso, ¿no? Tenemos que recordar que al accidentado hay que tratarle con urgencia y no trasladarle con urgencia, ¿no? Hablamos de que la posición lateral de seguridad es la mejor, ¿no? Se espera en pacientes inconscientes, no traumáticos, o sea, que no tengan ninguna lesión de fractura. Ahí podríamos lateralizar al paciente. Si tenemos la certeza de que no hay ninguna fractura presente, con tranquilidad lo lateralizamos, ¿no? Con el accidentado boca arriba, tendríamos que extender el brazo más cercano a nosotros y colocarlo flexionado en 90 grados, como está en la figura. Flexionar la pierna más alejada, girar al accidentado suavemente, empujándolo del hombro y la rodilla más alejados a nosotros, y recoger el brazo que gira externamente para darle 2 puntos de soporte, rodilla y brazo, justamente así como está acá. Esta posición lateral de seguridad, en caso de que el paciente respire y tenga pulso pero esté inconsciente, la podemos practicar, ¿no? Nos arrodillamos de esta manera, lateralizado, ¿no? Al lado de la víctima y colocar en 90 grados el brazo más cercano al socorrista, ¿no? Y flexionarle la pierna más alejada al socorrista, o sea, a la contraria, colocando la planta apoyada en el suelo, ¿no? También el paso 2, ya ahí giramos al accidentado con cuidado, empujándolo del hombro y de la rodilla de la pierna que hemos flexionado. Y el paso 3, ya colocar el dorso de la mano del brazo que hemos girado debajo de la cara del accidentado para mantener así la apertura de las vías respiratorias. Y apoyar la rodilla de la pierna flexionada en el suelo para estabilizarlo en esta postura que ven en este momento. La posición lateral de seguridad, si se sospecha que hay lesión de columna, es esta de acá. Ponerlo así, colocarlo, poner a buen recaudo la cabeza, si tuviera alguien que te ayude, ¿no? Para poder lateralizarlo en bloque, ¿ya? Entonces, alguien cuida de la cabeza mientras tú, desde el hombro y la pierna, lo lateralizas, ¿no? Acordemos que las vías respiratorias están ahí, ¿no? Y hay paladar blando, amígdalas, ¿no? Epiglotis, está el esófago, ¿no? La lengua, la tráquea y todo, ¿no? Otras posiciones de repente de espera para transporte, de cúbito supino, ¿no? De repente hay posible lesión de la columna o de algunas extremidades inferiores y tendríamos que aplicar el SBB. La posición de tren de Lemur también es muy, que
que está acá, con los pies, como ustedes ven, los pies están elevados, ¿no? Esto se practica en cuanto a shock, a hemorragias internas, a lipotimías y a mareos, ¿ya? Las piernas flexionadas, ya en lesiones en el abdomen, y ponerlo semisentado en lesiones en el tórax y problemas respiratorios. Ya cuando venga el traslado del accidentado para trasladarlo, ¿no? Después de que hemos aplicado estos primeros auxilios, pues se debe asegurar el traslado en las mejores condiciones, ¿no? El traslado, pues, evitando los peligros de un transporte incorrecto, pues, que podrían agravar el estado general, de repente provocar lesiones vasculares o nerviosas y convertir la fractura cerrada en abierta, de repente, incompleta en completa, provocar mayor desviación de la fractura y eso, pues, duele terriblemente, ¿no? Tenemos al lesionado que está de repente inconsciente, pero cuando despierte va a tener un tremendo, ¿no? No podemos movilizar a un herido a menos que sea estrictamente necesario, ¿no? No podemos movilizarlo hasta que existan los medios adecuados para hacerlo, ¿no? Solo será urgente si existe peligro de fuego, explosión, derrumbe o atropello. Considerar siempre que puede existir lesión de la columna vertebral. Y si tú lo mueves, empeoras esa lesión y empeoras el pronóstico del paciente, ¿no? Y tendríamos que movilizar al herido como un eje rígido, ¿no? O sea, en bloque, mantenerlo alineado, cabeza, cuello y tronco. En caso de encontrarse solo, tendríamos pues que movilizarlo por las axilas o de los pies, manteniendo el eje central. Disculpen el error ahí, no es movilización, es con B chica. En caso de sospecha de lesión de la columna, ¿no? Esta no podríamos realizarle. Acá agravaríamos peor la situación. Colocarle un collarín, perfecto, si lo tuvieran, háganlo, ¿no? Acá está. O improvisar uno de repente con algún trapo y alguna cuerda, ¿no? Algún trapo o varios trapos, de repente una sábana, doblarla y con una cuerda inmovilizamos ese cuello, ¿no? Y la movilización, como les dije, si es entre 3 o 2, ponerlo en bloque al paciente, ¿no? Y cuidar de la cabeza, que alguien cuide la cabeza para poder rotar, ¿no? El traslado, pues el transporte deberá hacerse siempre en camilla, no podemos ponerlo así entre 4 personas. Y si no disponemos de ella, pues de repente podremos improvisar y colocar al herido, pues ¿no? 3 socorristas se colocan al lado de la víctima, se arrodillan, una pierna e introducen sus manos por debajo del cuerpo del accidentado y lo elevan a la vez mientras que el cuarto coloca la camilla por debajo del cuerpo o bien se tiene ya colocada paralelamente al cuerpo del herido y al otro lado de los socorristas, ¿no? Ese es el método de la cuchara que estamos viendo acá, ¿no? Cuando no existe camilla. Entonces, entre 3 personas lo hacen bien. Una no sirve. 2, tampoco, porque tendría uno que solamente dedicarse a la cabeza, ¿no? Y el método del puente holandés, ¿no? Se necesitan 4 personas también. 3 de ellas se colocan de forma que el herido está tendido en el suelo, quede entre sus piernas, ¿no? Pasan sus manos por debajo de las pantorrillas y muslos, otros por debajo de la cintura y región lumbar, y el tercero por debajo de los hombros y nuca. Y a una voz, elevan los 3 a la vez el cuerpo como un todo rígido, ¿no? Mientras que la 4 persona introduce la camilla por debajo del cuerpo del accidentado y entre las piernas de los socorristas, ¿no? De esta manera, como ven en la figura. Las posiciones varias de traslados está el de cúbito supino, cuando hay lesiones vertebrales, fracturas y se vaya a realizar la RCP.
El decúbito supino con piernas elevadas, cuando hay shock. El decúbito supino con cabeza elevada, accidentes cerebrovasculares. Semisentado, heridas torácicas abiertas, cerradas, infarto de miocardio y problemas respiratorios. Decúbito supino con piernas dobladas, heridas abdominales. Y decúbito lateral en personas inconscientes sin mención vertebral. Vamos entonces ahora a las emergencias respiratorias, aquellas emergencias que estamos viendo continuamente que se presentan en varios lugares, ¿no? No solamente aquí en Lima, sino que en varios lugares, eh, y también como secuela de COVID, que ha quedado un poco el pulmón lesionado, entonces también están presentándose estos problemas, ¿no? Las heridas respiratorias varias pueden deberse a asfixias, ahogamiento, atragantamiento, cuando te electrocutas, sobredosis, inhalación de gases tóxicos y otros, ¿no? En cuanto a la asfixia, son situaciones en las que no llega el oxígeno o llega mal a las células del organismo, pero se presentan ¿por qué? Cuando se obstruye las vías respiratorias, cuando el ambiente es tóxico o falta oxígeno, la función pulmonar está deficiente, como le dije de repente, un asmático o un secuelado de COVID, el traumatismo torácico, las lesiones cerebrales. ¿Qué tendría que hacer yo ante ello? ¿No? Si existe un obstáculo, pues ver y sacarlo, ¿no? O sea, si está atragantado el paciente, ver la manera de hacerle un Heimlich y sacarle el contenido que está dificultando la respiración. Colocar al accidentado en un ambiente puro y asegurar la libertad de las vías respiratorias. Entonces tendría yo que aflojarle la ropa alrededor del cuello y la cintura. Si está consciente, aunque respire, colocarle 2 dedos en la barbilla y una mano en la frente, de esta manera basculando la cabeza hacia atrás, suavemente, y con esa maniobra pues se libera la garganta obstruida por la caída de la lengua hacia atrás. Abrirle la boca y liberar de aquello que le obstruye, o sea, algo que tenga vómitos, secreciones, dentaduras postizas, de repente el móvil mismo. Colocar en posición lateral de seguridad a fin de permitir la salida de sangre o vómito, ¿no? Justamente el signo principal de la hipoxia es la cianosis, ¿no? Los miembros superiores e inferiores cianóticos o morados, los labios alrededor de los ojos, la nariz y también los lechos unguiales de las uñas, ¿no? Cuando se obstruye la vía aérea, pues impide que el oxígeno llegue a los pulmones y provoca pérdida de la conciencia. Generalmente está causada pues, por la existencia de un cuerpo extraño en las vías respiratorias, o sea, cuando el paciente se atraganta. En ocasiones, lo que no permite respirar pues, es algún objeto extraño en las vías aéreas que impide el paso y no se ejecuta la respiración, ¿no? Siempre cuando hay un atragantado, siempre va a hacer lo siguiente, ¿no? Colocarse las manos alrededor del cuello. Esta amigdalitis ya me tiene enfermo. Cuando se obstruye la vía aérea, ligeramente, ¿no? La víctima está agitada, con tos, ¿no? Dejar que tosa, no impedir que tosa y vigilarla, animarle, tose, tose. No podemos dar golpes en la espalda. Sé que la primera actuación del ser humano cuando hay este tipo de situaciones es darle golpes en la espalda, ¿no? No podemos hacer eso. Si está consciente y acaba de ocurrir el hecho, animarle para que siga tosiendo con fuerza, ¿ya? Ya cuando es una obstrucción de la vía aérea severa, ¿no? ¿No? Tendríamos que, si la víctima que no habla, tiene una voz tos indefectiva, está cianótico y tiene alteración progresiva de la conciencia o está o no inconsciente, tendríamos pues que hacerle un Heimlich. Acá me voy a quedar para mostrarle el Heimlich en un video
A ver, ahí encontré la maniobra. ¿Qué haces? A ver, por favor, sus audios. No, que no hablas. Lisida, por favor, tu audio. Te agradezco. ¿Lisa? Ya, bueno, ya. Ya, acá está. Les voy a mostrar entonces el video de cómo realizar la maniobra de Heimlich en niños y en adultos. La maniobra de Heimlich en adultos y niños. Es probable que alguien cercano a ti se pueda ahogar con algún alimento u objeto, como un trozo. ¿Cómo Un ratito voy a subir el volumen. realizar la maniobra de Heimlich en adultos y niños? Es probable que alguien cercano a ti se pueda ahogar con algún alimento u objeto, como un trozo de carne o una pieza pequeña de algún juguete, y se obstruya su vía aérea sin poder respirar. La persona, al no poder hablar ni toser, se llevará las manos al cuello de forma instintiva, y para ayudarla es vital que sepas hacer la maniobra de Heimlich. Esta maniobra se aplica en adultos y niños mayores de 1 año. ¿Qué hacer? Pregunta, ¿te estás ahogando? Si la persona asiente, párate atrás, abrázala alrededor de la cintura, haz un puño con una de tus manos y envuélvela con la otra. Colócalas en el abdomen, entre las costillas y el ombligo. Presiona hacia adentro y arriba, fuerte y rápido. Repite el movimiento hasta que expulse el cuerpo extraño. Si pierde el conocimiento, llama a tu número de emergencia e inicia la maniobra de reanimación cardiopulmonar cuanto antes. Revisa la vía aérea cada vez que corresponda ventilar. Retira el cuerpo extraño si lo ves y alcanzas con tus dedos en pinza. No busques a ciegas, porque puedes introducirlo más. Si la persona es obesa o está embarazada, debes pedirle que levante sus brazos y hacer la maniobra en el tórax. Si la persona es muy alta, busca algo para subirte. Y si es muy baja, debes agacharte y así poder hacer la maniobra correctamente. ¿Qué hacer si estoy solo y me sucede a mí? Busca ayuda, alertando con ruidos y o golpeando algo. No intentes hacerte la maniobra tú solo, ya que es probable que no te resulte y pierdas el conocimiento. Si pides ayuda, otra persona podrá llamar al servicio de urgencia. Es importante que la persona sea evaluada en un servicio de urgencia después de la maniobra. Clínica alemana, si es tu salud, es la alemana. Lo sigo entonces. ¿Ya? De esta manera tendríamos que hacer nuestra actuación si es que está atragantado, ¿sí, no? Ahí está la maniobra justamente que hemos visto en el video. Colocar de esta manera la mano, como si fuera empuñada, ¿no? Justo por encima del ombligo de la persona, con el pulgar contra el abdomen, ¿no? Colocarse detrás de la víctima, rodeándolo con los brazos y de esta manera poner cerrar una mano y colocarla en el ombligo, en el esternón. Cogerse el puño con la otra mano, realizar una fuerte presión para adentro y hacia arriba, repitiendo 5 veces. De esta manera va a expulsar el contenido que le está dificultando la respiración. El tratamiento de la obstrucción de las vías aéreas disculpe que cuando muteé mi audio es porque estoy en exceso de tos y, y estoy tomando agua. ¿Ya? Entonces, bueno, para el tratamiento de la obstrucción de las vías aéreas, tendríamos que averiguar la gravedad de las mismas, ¿no? Si es que es ligera, tiene una tos efectiva, y si es que es severa, la tos ya es inefectiva. O sea, el paciente no puede toser, ¿no? Y tendríamos pues que realizar o iniciar
la reanimación cardiopulmonar o el RCP, ¿no? Que son 5 golpes intraescapulares y 5 comprensiones abdominales, ¿no? Si es ligera, ya les dije, tendríamos que animarlo a toser, ¿no? Pero no golpear. En cuanto a la maniobra de Heimlich en las personas obesas, porque no podemos rodearlo con los brazos, porque su masa corporal no ayuda, ¿no? Tendríamos pues que ponerlo en alguna superficie y de repente ya hacerle las compresiones para que libere el objeto extraño de la vía aérea, ¿no? En cuanto a la maniobra de Heimlich en niños, se actúa de igual manera, ¿no? Igualmente, 5 palmadas intraescapulares, 5 compresiones torácicas y 5 compresiones abdominales, si es que el niño se pone inconsciente. En cuanto a los lactantes, acá me quiero quedar para poder mostrarles el video que es más explicativo en cuanto a los lactantes que de repente tienen mucho a su alrededor. Denme un minuto. RCP. Las siglas RCP significan reanimación cardiopulmonar y es uno de los temas que toda la gente debe de conocer. Tu responsabilidad como papá, como cuidador, como nana, como abuelos, es importante que sepas esta técnica porque cuando un bebé deja de tener pulso, la única oportunidad que se tiene es que se inicie el procedimiento de la reanimación cardiopulmonar. La RCP se clasifica en nivel básico y avanzado, pero un soporte avanzado solamente va a tener un beneficio si antes se aplicó una RCP básica. Esta es una estadística que nos menciona la Asociación Americana del Corazón, en donde hace hincapié que toda la gente debe de dominar las técnicas básicas de reanimación porque va a ser la única oportunidad real para salvar una vida. Cuando un bebé deja de tener pulso, también deja de respirar. Por lo tanto, nosotros nos vamos a convertir en los pulmones y en el corazón de este niño. ¿Cómo se aplica la técnica de RCP? La técnica de RCP para un bebé a nivel básico está conformada por 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos en 2 minutos. ¿Cómo aplico la técnica de RCP? Cuando el bebé deja de tener pulso, y un bebé podría dejar de tener pulso porque se atragantó y no supimos qué hacer, por asfixia, por intoxicación, y hay una urgencia que a todo mundo nos da escalofrío en un bebé, que se llama muerte súbita infantil. Es una circunstancia que se puede dar en donde un bebé, hasta los 6 meses, podría llegar a presentar que se deprima a tal grado al momento de dormir que deja de respirar y deja de tener pulso. Si tú llegaras al escenario, ves al bebé medio raro, no se mueve, lo tomo de la planta del pie y le vuelvo a estimular. Bebé, hey bebé, no me responde. Si me encuentro solo, lo que hago es gritar auxilio para que alguien suba. No salgas a buscar la ayuda porque sería perder el tiempo. Si yo no tengo la certeza que se trata de un paro cardiorrespiratorio, voy a aplicar la secuencia del ABC. El ABC son 3 letras que me van a guiar para poder evaluar las funciones vitales. La letra A me hace la referencia de abrir la vía aérea. Elevo la barbilla e inclino la cabeza. En un bebé solamente se eleva ligeramente la barbilla para evitar que la lengua no obstruya el paso del aire. B, busca la ventilación. Acerco mi oreja a la boca y nariz del bebé para evaluar si siento la salida del aire, veo el movimiento del pecho y siento que esté este niño ventilando. C, circulación, que la referencia es evaluar que el niño tenga pulso. En un bebé, la referencia del pulso se toma, voy a ubicar el conejo
me voy a ir a la parte interna y hago presión. Y ahí voy a percibir el pulso humeral. Ese es el pulso que va a ser más fácil ubicar en un bebé, o también se puede hacer en la ingle en un bebé. En este caso, tomo el bracito, palpo el pulso, recuerden que tengo la mano en la frente, acerco la oreja y contaría 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. No hay pulso, por lo tanto tengo que iniciar con la técnica de RCP. Las compresiones en un bebé se hacen tomando como referencia las tetillas, marco una línea de tetilla a tetilla, cruce con el esternón y coloco 2 dedos. Voy a dar 30 compresiones con 2 dedos. La compresión sería de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 26, 7, 28, 29, 1. Y doy 2 ventilaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 26, 7, 28, 29, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 26, 7, 28, 29, 3. Esto lo voy a hacer 5 veces. Después de 5 veces, vuelvo a checar el pulso, ya sea en la femoral o en el bracito, y lo hago en un lapso de 5 segundos. Si el bebé aún no tiene pulso, tengo que repetir la secuencia de las 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 veces en 2 minutos. A esto se le llama RCP, y esta sería la técnica que se tendría que aplicar a un bebé, que va de recién nacido hasta el año de edad. Es mejor que ustedes lo hayan visto de esta manera. Se habla de la automaniobra de Heimlich. No es tan recomendable, pero caramba, si estamos en una situación solos, pues tendríamos que hacerlo, ¿no? Si tú te estás atragantando, tendrías que agarrar una silla, ¿no? La silla, pues que, bueno, que sea, no sea de plástico, porque no te va a servir, que sea una silla que tenga un respaldo más o menos de esta manera, ¿no? Y colocar el puño tú mismo sobre el ombligo, mientras te sostienes el puño con la otra mano, inclinarse sobre una silla o encimera y llevar el puño con fuerza presionando hacia arriba. Otras causas de asfixia que pueden presentarse es el ahogamiento, el ahorcamiento, la hiperventilación, las crisis asmáticas y la intoxicación. El ahogamiento, pues, por drenaje postural, el agua en el estómago, tendríamos que mantenerlo abrigado mientras se traslada al centro hospitalario. El ahorcamiento, pues, retirar los objetos del cuello, sujetar el cuerpo, abrir las vías respiratorias, hacer la RCP. Si está hiperventilando, tiene una respiración rápida y profunda, se ha mareado, está temblando, siente hormigueos y calambres, tendríamos que tranquilizarlo y comenzar ya la RCP según tubulación, ¿no? En las crisis asmáticas, que suelen presentarse bastante en esta Lima capital, ¿no? Tranquilizarlo, aunque es bastante difícil, el asmático es bastante nervioso, no tumbarlo y ayudarle pues a administrar la medicación indicada. Y si pierde la conciencia, tendríamos que abrir la vía respiratoria y prepararnos para hacer un RCP, ¿no? Si está intoxicado por de repente por algún gas inflamable, ¿no? O de repente por algún alimento, también tendríamos que protegernos y contener la respiración antes de evacuarlo al accidentado. No encender cerillas ni tocar interruptores, emplear una cuerda guía para el rescate y abrir las vías, prepararse para hacer la RCP. ¿Cuándo es que se producen alteraciones en la conciencia? Bueno, es la pérdida total, breve, superficial y transitoria también
debido a una disminución brusca del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Puede que esté causada por fatiga, dolor, hambre, emoción, lugar poco ventilado, los golpes de calor excesivos. Los síntomas son palidez, piel fría y sudorosa, pulso débil y lento, sensación de mareo y debilidad, ¿no? Estando la víctima así, pues disminuye la frecuencia cardíaca y generalmente la víctima nota que se desmaya, ¿no? La actuación tuya sería pues aflojarle la ropa alrededor del cuello, pecho y cintura, trasladarlo a un ambiente de aire puro, tumbarlo en posición horizontal con las piernas elevadas a unos 45 grados. ¿Cómo se llama esta posición? ¿No? Mantener la permeabilidad de la vía aérea y asegurarse de que respira y tiene. Si le da un llamado síncope, ¿no? El síncope se presenta pues en manera súbita, ¿no? Eh, Se trata de un paro momentáneo del corazón por X o Y motivo y origina pérdida total y repentina de la conciencia. Puede estar causado de repente por alguna enfermedad cardíaca o de repente por otros motivos de origen nervioso. Los síntomas, también el paciente se torna pálido, se restablece la circulación por lo menos de 5 a 20 segundos, entonces la palidez viene ya sustituida por un enrojecimiento, ¿no? Debido a la entrada de sangre oxigenada en los vasos dilatados de la piel. Y nuestra actuación en este síncope pues sería mantener la permeabilidad de la vía aérea y asegurarse de que respira y tiene pulso, iniciar la reanimación de RCP en caso necesario, y si mantiene las constantes vitales, actuar como en el caso de una lipiotimia. El coma ya es algo más severo, ¿verdad? Es una situación pues de pérdida de conciencia ya profunda y prolongada, que generalmente pues todo se recupera espontáneamente, ¿no? De repente tendríamos que evitar que se atragante, que vomite, ¿no? No se puede evitar, obviamente, pero tendríamos entonces que lateralizar un poco la cabeza para evitar problemas con él, ¿no? Los síntomas: pérdida de la movilidad voluntaria, de la sensibilidad, cuando existen movimientos respiratorios y latidos cardíacos, entonces tendríamos que aflojarle la ropa a la persona, mantener la permeabilidad de la vía aérea, colocar al enfermo en posición lateral de seguridad, como hemos visto ya, evitar la pérdida de calor, no dar de beber ni comer y evacuarlo urgentemente, vigilando las constantes vitales y preparados para el RCP si es que lo necesita. Acá justamente está la escala de Glasgow que también hace un momento les compartí. Ya, en cuanto a la epilepsia, ¿no? La epilepsia, ustedes saben que es una enfermedad que no se cura, es una enfermedad que acompaña a la persona hasta que se va de este mundo, ¿no? La característica, pues, que tienen crisis convulsivas recurrentes debido a que en ellos hay una descarga excesiva de las neuronas cerebrales. Entonces, en este momento, si es que tenemos a alguien así, pues despejar el entorno, porque puede pues tropezarse con cualquier objeto y de repente puede herir al enfermo. No intentar sujetarlo o inmovilizar al paciente. Deslizar una manta o ropa debajo del afectado para amortiguarle los golpes. No forzar la introducción de objetos en la boca de un paciente que se encuentra convulsionando. Aflojar la ropa cuando cesa la crisis, ¿no? Y tendríamos que aplicarle el PLS cuando cese la crisis. La costumbre que tienen acá las personas es ponerle algún objeto en la boca, ¿no? Ahí está. Ahí está la fase única, la fase tónico-clónica, ¿no? Y en cuanto a los niños también, aunque los niños, cuando ya están grandecitos, se nota la convulsión. Donde no se visualiza si está convulsionando es cuando son bebés, ¿no? La gente cree que está eructando, que está botando sus gases, pero no que está convulsionando. Vamos entonces a las hemorragias.
En la definición de las hemorragias es pues la salida o derrame de sangre fuera del organismo, ¿no? Como consecuencia puede ser de rotura accidental o espontánea o de uno o varios también vasos sanguíneos. Las hemorragias tendríamos que clasificarlas y están las arteriales, las venosas y las capilares. ¿Cuáles son las diferencias entre ellas? En cuanto a las arteriales, el color es rojo vivo rutilante. Es la sangre oxigenada, ¿no? Diferente, es más rutilante, ¿no? Como borbotón de sangre, a impulsos rítmicos. Las venosas ya tienen un color rojo violáceo, que es la sangre de retorno, sale un poco más lenta y continuamente a menor presión. Y las capilares es de color rojo, pero sale desde pequeños puntitos continuamente y es la llamada hemorragia en sábana. También existen las externas, las internas y las exteriorizadas. Las externas, como su propio nombre lo dice, la sangre sale al exterior a través de la herida. Las internas, la hemorragia se produce en el interior del organismo sin salir al exterior. Y las exteriorizadas se producen en el interior del organismo, pero la sangre sale al exterior a través de un orificio natural del cuerpo. ¿Ah? Las hemorragias cuyo pronóstico es grave, dependiendo de la velocidad de la pérdida, el volumen que el paciente haya perdido. Paola Beredit Pizango, por favor, tu audio. Hasta 1 litro significa que el paciente ha perdido el 20% y se puede soportar en el organismo. Ya si hay una pérdida de 33%, se corre peligro. Y a partir de 2 litros, que significarían el 40%, la mortalidad es más elevada. Ahí está justamente en este cuadro que les dejo acá, el pronóstico según la clase de hemorragia, entre la leve, moderada, grave y muy grave. En cuanto a los porcentajes perdidos, el estado de la conciencia del paciente, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, para que ustedes evalúen ahí. En cuanto a las hemorragias externas, tendríamos pues que hacer una compresión directa sobre el punto sangrante, ¿no? Con algún apósito durante 10 minutos. No se puede retirar el primer apósito, así lo veas manchado. Elevar el miembro afectado, si las lesiones lo permiten. Si no cede la comprensión arterial a la distancia, tendríamos pues que hacer una técnica que puede resultar dolorosa a la víctima, ¿no? Para ello deberíamos informar al paciente. Y el torniquete, señoras y señores, duele, ¿no? Pero tendrías que informar al paciente que vas a hacer. El control de la hemorragia, ¿no? Para controlarla, pues tendrías que hacer la presión directa sobre la herida, elevación de la misma, del miembro afectado, la presión directa sobre la arteria y el torniquete. Cuanto a las hemorragias externas, como te repito, nunca retires el primer apósito. Haz una compresión directa sobre el punto sangrante con apósitos durante 10 minutos, ¿ya? La excepción, no podremos hacer presión directa en la herida si existe fractura abierta. Si el hueso se está asomando al exterior, ahí no puedes hacer presión. Cuando cese la hemorragia, tendrías que envolver la herida con una venda apretada y aplicar una compresa de hierro con presión directa por 10 minutos. Tendrías que elevar el miembro, si la hemorragia se da por alguna extremidad superior o inferior, ¿no? Elevar el miembro afectado, si es que las lecciones lo permiten. La compresión arterial con el torniquete, ¿no?
Consiste en localizar las arterias principales para detener su circulación, consiguiendo una reducción importante del aporte sanguíneo, ¿no? Si no cede la hemorragia, continúa sangrando el paciente, tendríamos que ver qué arteria está afectada para poder hacer la presión divina, ¿no? Ya si el sangrado no se detiene después de 15 minutos, ya deberíamos aplicar una presión directa con fuerza en uno de los siguientes puntos ubicados entre la herida y el corazón, ¿no? Justamente en estos puntos que están acá, celestes o turquesas, ¿no? Y utilizar el torniquete solo como última medida, en caso de que el sangrado no cese y la situación ponga en peligro la vida de la persona. Únicamente en casos muy especiales, como les repito, utilizar el torniquete. No se puede realizar torniquete salvo en caso de amputación traumática, con hemorragia ya masiva, donde no puede existir peligro de muerte. Y es importante saber también cómo realizarlo bien. Las hemorragias externas con torniquete solo puede aplicarse en casos muy especiales como amputación o aplastamiento, ¿no? Aflojarlo sin retirarlo cada 10 minutos. Es importante tener en cuenta ello, ¿no? Aplicarlo en la base de la extremidad afectada, usar una banda ancha de entre 7 a 10 centímetros. La presión debe ser controlada, la necesaria para detener la hemorragia, no más, y anotar siempre la hora exacta en la cual lo estás haciendo. Lo ideal, pues, sería la llegada del personal sanitario para que traslade a esta paciente o a este paciente entre los primeros 20 minutos, ¿no? Pero si se tardara, habría que aflojarlo de alguna manera, de manera gradual, nunca bruscamente, para volver a hacer la presión controlada a continuación, ¿no? Si vemos que no cesa la hemorragia. En cuanto a amputaciones varias de dedos, ¿no? Que son la mayoría de situaciones de emergencia que suelen suceder, ¿no? Por ejemplo, el manejo de la parte amputada, si se ha cercenado el dedo, ¿no? Tendríamos que lavar la parte amputada con suero fisiológico, envolverlas con gasas humedecidas e introducirlo en el interior de una bolsa de plástico que debemos mantener fría durante su transporte, ¿no? Se puede introducir en la bolsa hielo, como están viendo en el dibujo, y el transporte debe ser rápido del paciente y de la parte amputada, avisando al centro hospitalario sobre la urgencia concreta que están llevando, ¿no? Ahí justamente está la gasa humedecida, ¿no? Meter dentro de una bolsa con hielo y herméticamente cerrada, ¿no? Si esas bolsas que tienen seguridad, mejor. Ya en cuanto a la hemorragia es interna, no hay salida de sangre, ¿no? Y su peligro es que pueda de repente pasar desapercibido, porque no se ve. Entonces sospecharíamos su existencia tras un accidente violento, ¿no? O de repente si la víctima está presentando síntomas de shock. ¿Qué es el shock? El shock, pues, es un trastorno causado por alguna falta de disminución del aporte sanguíneo a los tejidos, ¿no? Hay varios tipos de shock. Está el hipovolémico, que es la pérdida sanguínea. Está el cardiogénico, que es la detención de la circulación sanguínea. Y está el shock anafiláctico, que es aumento de la capacidad de los vasos cuando de repente hay alguna medicina de alguna reacción alérgica medicamentosa, ¿no? Tendríamos que colocar a la paciente en posición de shock, que es la del tren de Lemur, y voltear la cabeza de la víctima hacia un lado para que no, si es que tiene lesión del cuello o algo, y no se aspire también, ¿ya? La clínica es que la paciente tendría escalofríos, piel pálida, fría, húmeda y sudorosa, está ansiosa y agitada, tiene el pulso rápido y a la vez débil, la respiración rápida y superficial, los labios y uñas azulados,
o sea, cianóticos, la tensión arterial muy baja, alteraciones de la conciencia, tiene mareos, vértigo, confusión, mucha sed, recordemos que no podemos dar agua, por eso está entre rojo, y las pupilas dilatadas o no reaccionan bien. Tendríamos que controlarle las funciones vitales, tratar las lesiones que lo provocan, aflojar todo lo que comprima a la víctima, es decir, su ropa, evitar la pérdida de calor corporal, tapándolo, y si las lesiones lo permiten, colocar la cabeza más baja que los pies, ¿no? En tren del émbolo. Y ya las hemorragias más puntuales, por el oído, que es otorragia, por la nariz, epístasis, por la boca, por una hemoptisis o hematemesis, ¿no? La otorragia, pues, tendríamos que poner en PLS con el oído sangrante hacia el suelo, de esta manera. Si ha habido traumatismo, de repente hay fractura interna que tendría que evaluar el otorrinolaringólogo, pero no podríamos mover, pero sí facilitar la salida de la sangre, ¿no? No intentar nunca parar la hemorragia. En cuanto a la epístasis, que es la pérdida sanguínea por la nariz, ¿no? Tendríamos que hacer una presión directa sobre el orificio sangrante, ponerle un tabique nasal durante 5 minutos, inclinarle la cabeza hacia adelante, y si no se detiene, pues taponearla con gasa mojada en agua oxigenada, ¿no? Dejando un trozo hacia afuera para que la pueda jalar, ¿no? Ahí está. Si estás solo, tendrías que sentarte e inclinarte levemente hacia adelante, respirar por la boca y taparte las fosas nasales con los 2 dedos. En cuanto a la hemoptisis y hematemesis, tendríamos que hacer una diferencia ya que la hemoptisis es el vómito sanguinolento, precedido de tos, ¿no? Normalmente los tuberculosos o los de TBC presentan ese problema. La sangre es limpia, con olor a óxido, y puede tener un aspecto espumoso también, con burbujas de aire. Y la hematemesis, pues, es un vómito de sangre precedido de náuseas, ¿no? Proviene del estómago. Y la sangre con restos de repente de alimentos y mal oliente. La víctima puede quedar inconsciente cuando vomite hematemesis, ¿no? Entonces, en la actuación, tendríamos también que diferenciarla en la hemoptisis, tanto en la hematemesis, control de funciones vitales, tanto dieta absoluta, y acá colocar a la víctima en posición semisentada, y acá colocar a la víctima en PLS, ¿no? Con lateralizar. Traslado a un centro sanitario para las 2. Aquí voy a quedarme en cuanto a las emergencias. Voy a hacer una pausa de 2 minutitos, chicos, por favor, me van a disculpar, voy a ir a hacer una cosita, no me tardo más de 2 minutos, porque tengo que inyectar acá a un familiar, ¿ya? Ya regreso. Bien, mientras que esperamos a Magíster Erika Benavides, les indico, como ya han podido verificar a través del grupal del curso, tiene una certificación que se está brindando. Bien, el costo, como ya se ha mencionado, por un certificado de manera digital, el costo es de 40 soles, y de forma física el costo es de 80 soles. Bien, los certificados a todas las personas que ya han realizado su pago correspondiente se les estará entregando a partir del día lunes en adelante. Bien, pueden verificar a través del grupal nuestras cuentas de la Escuela de Capacitaciones
tesis que se está haciendo circular a través del WhatsApp del grupo. ¿Bien? Hacemos también envíos a provincias por la empresa Shalom. En caso de ser la certificación física, se les envía a través de un sobre el certificado por la agencia Shalom, y en caso no llegara hacia el destino Shalom en alguna provincia, se envía a través de la agencia Polo. Bien, todo es previa coordinación y mostrando sus facturas de pago que están realizadas. Recuerden que la clase está grabada, el cual Listo, ya estamos acá. Sorry, te interrumpo, Fiorella. se brinda nuevamente la grabación por el pago de la certificación, sino también se brinda las diapositivas. Listo, estamos de nuevo acá. Seguimos con traumatismos de partes blandas, contusiones, heridas varias. Las contusiones, bueno, son lesiones por algún impacto de algo en algún tejido blando o algún tejido muscular, que no producen pérdida de la continuidad de la piel, ¿no? No provocan heridas, pero dejan lesiones, ojos morados, contusiones, etc. Puede ser de primer grado, dolor, inflamación, color azulado de la piel. De segundo grado, ya cuando hay dolor, inflamación y hematoma. De tercer grado, cuando hay dolor, inflamación y endurecimiento de la extremidad afectada, impotencia funcional. ¿De qué manera deberíamos actuar? En cuanto a la compresión directa o vendaje de repente compresivo, el frío, aplicarlo a intervalos de 20 minutos para de esa manera reducir la inflamación y la equimosis. Elevación de la zona afectada, inmovilizarlo de repente con alguna férula y el reposo. En cuanto a las heridas, también tenemos clasificación. Están las leves y las graves. Las leves, pues, que solo afectan la parte del epidermis y se ha producido, pues, menos de 6 horas. Ya en cuanto a la grave, afecta ya capas más profundas de la piel, a órganos más internos. Ya de esta manera presentan hemorragias. Se localizan de repente en manos, ojos, boca, nariz, tórax, abdomen o articulaciones. Es muy extensa y sucia. Tiene cuerpos extraños enclavados, ¿no? Que no sabemos cómo sacarlas. Y hace más de 6 horas que se ha producido. Pueden ser incisas, contusas y punzantes. Incisas cuando se han producido por objetos cortantes, ¿no? Hay una herida limpia, bordes limpios, definidos y sangran abundantemente. Cuando son contusas, de repente son producidos por objetos romos o impactos en bordes irregulares y hay sangrado escaso. Y cuando son punzantes, como su propio nombre lo dice, producida por objetos punzantes, predomina la profundidad sobre la superficie, ¿no? Y eso depende. Las heridas leves, ¿cómo actúo con heridas leves? Lavado de manos, limpieza de la herida con agua a chorro y jabón o suero fisiológico, usar gasas limpias y algún antiséptico si lo hubiera, y limpiar la herida desde el centro hacia el exterior. Acuérdense de eso, por favor, por medida de seguridad, nunca de afuera hacia adentro. Siempre del centro hacia afuera. Taparla con gas estéril y sujetarla con esparadrapo. De esta manera, ¿no? Las tiras longitudinales, pues, se usan como un anclaje que pueda ayudar, ¿no? Es preciso saber
que el agua oxigenada es un buen hemostático que detiene las hemorragias, que el mercurio cromo tiñe las heridas, que el algodón puede dejar restos de filamentos en el interior de la herida, que algunas pomadas pueden provocar reacciones, ¿no? Y que el alcohol puede provocar pues quemaduras en los bordes de las heridas si no se desinfecta con su aplicación, ¿no? Y pues la prevención antitetánica tendríamos que hacerla, ¿no? Recordar que la vacuna antitetánica en estos casos sirve de mucho. Ya con las heridas graves tendríamos que taponar, avisar y evacuar, ¿no? Controlar hemorragias si es que lo hubiera. No puedo extraer con alguna pinza, con mi mano, los objetos extraños. Tengo que sujetarlos con todo para que, ¿no? No puedo hurgar dentro de la herida tampoco. Aplicar un apósito o gasa húmeda estéril y realizar pues un vendaje improvisado. De esa manera, trasladarlo al centro sanitario más cercano, vigilándole las funciones vitales. Recordemos que cuando un pulmón se colapsa, se ve de esta manera. El traslado del accidentado con heridas de tórax, ¿no? Si la herida es leve, ¿no? Solo afecta a la epidermis, enhorabuena, me lavo las manos, utilizo agua y jabón, gasas, algún antiséptico y tapo la herida con gasas estériles. Si la herida es grave y afecta ya a capas internas, ¿no? Presenta una hemorragia, de repente está en el ojo, en el tórax, en el abdomen, es sucia porque se ha resbalado, qué sé yo, en la pista, en algún terreno que esté con tierra, ¿no? Hay cuerpos extraños, espinas de repente, la misma maleza, ¿no? Y ha producido hace más de 6 horas. Entonces tendría que controlar la hemorragia si la hay, no puedo sacarle los cuerpos extraños que están enclavados en la herida, tengo que sujetarlo para evitar que se muevan, manipular la herida lo menos posible, colocarle gas estéril y evaluarle los signos vitales. Ya cuando hay traumatismos óseos, ¿no? Articulares, que son esguinces, luxaciones, y óseos ya fracturas, ¿no? En cuanto a los esguinces, es el desgarro incompleto de la cápsula articular o de los ligamentos, sin rotura, ¿no? Es momentáneo, ¿ya? Los síntomas son dolor localizado en la articulación, inflamación de la zona, enrojecimiento e impotencia funcional, ¿no? Entonces, si es esguince, tengo que aplicar calor frío local, levantarle la extremidad afectada, mantenerlo en reposo e inmovilizar la articulación. Si es una luxación, que es una separación, como están viendo en este dibujo, ¿no? Tendría los síntomas de dolor, porque cuando hay luxación, ay, Dios mío, es el dolor más feo que pueden sentir, ¿ya? Hay imposibilidad del movimiento y cuando hay movimiento le duele peor. Hay inflamación, deformidad evidente y pues tendríamos también que aplicar frío local, inmovilizar en la posición que se encuentre y nunca intentar reducir o arreglar una luxación, ¿no? Las fracturas ya son cerradas y abiertas. ¿Ya? Las cerradas, el hueso se rompe con la piel, y las abiertas, la piel que recubre, o sea, el hueso sale al exterior, ¿no? Hay tipos también de fracturas, oblicuas, con minuta, espiral, compuesta, en tallo verde, transversa, simple, y la fractura del rostro, ¿no? Del puente nasal. El síntoma obviamente es el dolor incontrolable que aumenta con el movimiento, inflamación de la zona, posible deformación también, crepitación
e impotencia funcional. No puedo mover la extremidad, tengo que aplicar frío local, quitarle anillos, relojes, todo lo que apriete, correas, corbata, inmovilizar la articulación, y en fracturas abiertas tendría que cubrir la herida con una gasa estéril o con algún trapo de repente limpio y humedecido, si es mejor, ¿no? Y no intentar introducir el hueso dentro de la extremidad, por favor. Contener la posible hemorragia y observar el color de los dedos de las manos o pies y el pulso. Y colocarle, obviamente, un cabestrillo, de repente con algún pañuelo, alguna ropa de cama, ¿no? O alguna ropa misma de la víctima, si es que no tuviéramos el cabestrillo real, ¿no? Inmovilizar el miembro afectado, de repente con alguna férula rígida, si la tuviéramos, ¿no? En cuanto a los miembros inferiores, tendríamos que ver posible poner un escenario de esta manera, ¿no? Una férula rígida a ambos lados y acolchamientos laterales. Esto lo podemos improvisar también. E inmovilizar. La cosa es inmovilizar la zona antes que llegue la ayuda necesaria. O llevarlo, trasladarlo mientras se traslada al al hospital, ¿no? Las recomendaciones generales para los traumatismos sería comprobar siempre en el miembro lesionado si hay movilidad, sensibilidad, temperatura y coloración de la piel. Si hay pérdida de esto, ya evitar retirarle el calzado. Al tratar de hacerlo, de repente se pueden producir movimientos innecesarios que pueden ocasionar más daño en la vida. Acolchar el material rígido, proteger las prominencias óseas, rodillas, tobillos, codos y las áreas expuestas a presión, ¿no? Como la axila, el pliegue del codo y la región genital. Cuando inmovilizamos, tendríamos que sostenerle la cabeza, ¿no? Sostener al área lesionada por ambos lados el sitio de la lesión. Y nunca tratar de colocar el hueso en la posición original. Colocar varias vendas triangulares, ¿no? Desplazarlas utilizando los arcos naturales, o sea, debajo del tobillo, la rodilla, la cintura, el cuello. Colocar de repente férulas. Si es que no tienes una férula real, implementar una férula con algún material de ropa necesario que pueda poder poner acolchada la extremidad y poder fijarla, ¿no? Ejemplo, cuando se sospeche de fractura de codo, tendríamos que inmovilizar el hombro y la muñeca, ¿no? Y atar las vendas firmemente, no anudarlas sobre el sitio de la fractura, porque los nudos pueden quedar hacia un mismo lado y puede de esta manera también fastidiar al paciente, ¿no? No podemos dar masajes ni aplicar ungüentos o pomadas, porque peor en las emergencias se las quita. Y dar tratamiento para el shock. Justo de esta manera hemos terminado con esta capacitación. Espero les haya servido de mucho y pues ya Fiorella les estará pasando el material, tanto grabado como el material en físico de PDF para que lo puedan revisar. Fiorella, ¿estás ahí? Si es que hubiera alguna pregunta, obviamente estoy ya a contestárselas. Parece que Fiorella no está, se le ha ido la señal, está en un viaje ella, en una zona de sierra que la señal es bastante fastidiosa allá, ¿ya? Entonces, les indica las cuentas por el WhatsApp, me está diciendo, y que pues el día lunes le estará dando sus certificados a todos los que han pagado hasta hoy. ¿Alguna pregunta hasta acá, estimados presentes?
Y listo. Entonces eso es todo. Todo está claro y concreto. Ya les ayudarán las ayudas visuales y el video respectivo. Entonces me despido hasta otra oportunidad. Muchas gracias por su atención.